Bueno, quiero empezar por lo nacional primero. Sí. ¿Cómo analiza esto ocurrido en el Congreso hoy con la ley de emergencia en discapacidad y de los jubilados que ya anunció el presidente de la Nación que va a vetar y si es necesario ir a la justicia? Bueno, a mí me parece que hay que ver el tema como película y no como secuencia, que sería lo de hoy, ¿no? Como película, el gobierno nacional viene sufriendo un deterioro en su sustentación, porque supo tener en los gobernadores una base de sustentación, el gobierno de Milei. Con los gobernadores contentos o no contentos, mandándole fondos o no, sobre todo prometiéndole cosas o no, pero el tiempo pasó y todos nos hemos ido enterando de los incumplimientos del gobierno nacional y ni hablar nos hemos ido enterando de las medidas concretas que han repercutido en ajustes sobre los recursos de los estados provinciales. A esto yo creo que hay que sumarle un tema absolutamente pragmático que tiene que ver con que a su vez los gobernadores ven las acechanzas de un gobierno nacional que mientras le resta recursos por vía de las medidas concretas que tomó, caso eliminar el subsidio a la educación, eliminar el subsidio al transporte, eliminar prácticamente todo tipo de obra pública, eliminar planes de vivienda y finalmente reducir al máximo el flujo de ATN. A esto hay que sumarle una situación que destaca, digamos, que es que la Libertad Avanza se pone a competir electoralmente con esos gobernadores de los cuales con los cuales se dotaba, digamos, de base de sustentación, sobre todo para sacar leyes por un lado para sacar leyes, pero por otro lado también para tener cuerpo político, es decir, un presidente huérfano de apoyo político mayoritario, pero que sin embargo lo lograba a partir de, sobre todo, la relación con los gobernadores. Esto ha venido cambiando y en un tiempo relativamente breve, yo diría en el último mes, ¿no? Claro. A partir de que empiezan a sucederse los ciclos de alianzas y de definiciones electorales. Y un poco más allá de lo que se fue dando en la ciudad de Buenos Aires primero, que fue el primer distrito en votar, Santa Fe, Misiones, Formosa, Misiones, creo que empieza a mostrar el diente, como dice, ¿no? Porque hay un distrito desfasado, como es Corrientes y Santiago del Estero. Quizás si era como el calendario normal, ahí sí ya se notaría más, pero es la primera señal para saber que va por todo, ¿no? Efectivamente, en el medio de que plantea una situación de que los gobernadores se arreglen con ajo y agua, como se suele decir, encima les compite electoralmente. Exacto. Y a veces, como en el caso de acá de Corrientes, con la, digamos, con la osadía de plantear que el esquema como es de negociación con el gobierno de Valdés tenía que ser ir por la casa Rosada directamente, por la casa de gobierno. Así que, bueno, un gobierno audaz, duro y muy autoritario en todo lo que es la acción típica del Poder Ejecutivo Nacional y además muy duro también a la hora de proponerse las tareas electorales, ¿no? Incluso con algunos que son o que aparecen muy amigables con él. Así que el resultado es una situación donde entonces entraron los parlamentarios a moverse con otro influjo, con otro impulso por parte de los propios gobernadores, además del propio que pueden tener senadores y diputados, pero sobre todo hoy el caso que nos toca es senadores. Y entonces se da la sesión de hoy, que ya lleva creo que 3 o 4 leyes, que evidentemente son muy justas porque compensan problemas de la sociedad, como el caso de asistencia a los jubilados, asistencia a los discapacitados y otras medidas de este carácter, solo que ahora encuentran una oportunidad política de que sean consagradas legislativamente, ¿no? Y con esto la Libertad Avanza, Milei, sufre un día duro, muy duro. Yo creo que es
algo que habrá que ver el desarrollo que tiene con el correr de los días. Pero hoy las mayorías conseguidas en el Senado eran inimaginables en otro momento. Por algo ya anunció que hay posibilidad de judicializar esta cuestión, porque... Claro, él vuelve a bravuconear de que va a vetar. Uno podrá decir, bueno... ¿Pero se puede gobernar en base a veto permanente? Exactamente, ¿no? Y ya anticipa no solo que va a vetar como si no alcanzara con esa postura bastante autoritaria, amenazando que si llegan a conseguir una confirmación por parte del Parlamento, va a judicializar. O sea, un presidente que se pone en una situación de decir que no importa las mayorías que consagren una legislación y no importa la justicia intrínseca de esa legislación, como por ejemplo la asistencia a los discapacitados, se niega a todo tipo de debate con esa producción legislativa y plantea por anticipado de que en ningún caso le importa nada y que va a ir hasta el fondo para no cumplirla. Eso lo pone al presidente de la Nación en una situación de extrema delicadeza en cuanto al sistema democrático. Un hombre que se niega prácticamente por el hecho de que exista un debate alrededor de un determinado tema, se pone en la situación de decir, no voy a cumplir por anticipado. No importa si es factible llevar adelante la concreción de lo que esa ley establece, si los recursos son muchos o son pocos, etcétera, etcétera. Lo que prima es la sola voluntad del presidente de la Nación. Y eso va a tener distintas repercusiones que van a empezar a suceder a partir de mañana. El presidente podrá vetar todo lo que quiera y la justicia todo lo que quiera, pero mientras tanto, los sectores políticos, los propios gobernadores, los legisladores, no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Bien, más allá de estas cuestiones, que, bueno, muchos dirán, ¿no? Pero no se traslada en votos esto. Por ahora sigue teniendo un núcleo duro, sigue teniendo gente que respalda estas medidas, más allá de que sea por veto o judicialización, respalda a este presidente que, bueno, hace un año firmó el Pacto de Mayo. Claro. Hace muy poco tiempo también avanzó con las leyes de bases, entre otras. Pero está sufriendo un proceso de deterioro y las encuestas empiezan a reflejar cierto hartazgo, porque por ejemplo, una cosa que está apareciendo, que está emergiendo en las encuestas, es que incluso sectores muy cercanos, que lo han votado por empezar y que siguen de cerca la acción del gobierno de Milei, no les parece nada bueno que emerja otra vez la grieta. Una grieta diferente a la que vivió, pero una grieta similar, digamos. Porque saben, muchos de esos sectores, que otra vez eso es la excusa para no tocar verdaderamente los problemas reales de la sociedad y darle solución en una forma que la única forma que la democracia admite, que es posicionando, discutiendo, dialogando, cediendo y yendo por lo que la política produce, es decir, por el arte de lo posible, es decir, por ir por los caminos necesarios para producir las legislaciones y las medidas de gobierno que vayan en esa satisfacción. Así que algo está cambiando, Silvio, lo empiezan a reflejar algunas encuestas. Toda esta cuestión simbólica de, por ejemplo, vos citabas el Pacto de Mayo, donde Milei el año pasado consiguió, la mayoría de los gobernadores yendo a un acto de mucha fortaleza simbólica a favor de Milei, y esta vez pasó un año y Milei, sabemos todos que buscó una excusa para no ir a 9 de julio, porque le culpó a la niebla. Le culpó a la niebla porque sabía que gobernadores era lo que iban a faltar, digamos, ¿no? A lo mejor 2 o 3, pero no ese número grande que había conseguido el año pasado. Bien, metiéndonos en el plano local, bueno, son horas de definiciones, de negociaciones de rosca, como se dice, ¿no? De rosca, sí. Sí, son negociaciones que, bueno, ya van ahí cerrándose, ¿no es cierto? Porque nos queda nada más que el día de mañana y luego hasta las 24 del día sábado. Pero bueno,
hoy es un día también especial en el plano local, con la influencia que va a tener el decreto 1260, la caída del decreto 1260, la caída definitiva del decreto 1260 del gobernador. Por parte del Superior Tribunal de Justicia. Por parte del fallo del Superior Tribunal de Justicia, efectivamente. Un fallo que francamente puso las cosas en su lugar. Para decir dos palabras nomás, el fallo es muy fácil de entender. Otras veces los fallos son de compleja explicación para el ciudadano común, porque siempre se usa un lenguaje muy técnico, muy hermético. En este caso el centro del fallo es que no se puede cambiar las reglas en el medio del proceso electoral, que el Ejecutivo no tiene ese derecho. Y eso es casi como decir que, bueno, si uno está por jugar el partido, sabe que puede hacer dos cambios, digamos, y como que el árbitro cuando empieza el partido, cuando está tirando la monedita, te dice, miren que no hay cambio. Bueno, pero en la AFA pasa eso, ¿eh? En la AFA pasa, te suspende un descenso en pleno campeonato. También pasa, sí. Pero bueno, con el ejemplo, digamos, futbolístico, lo que quería plantear es un poco que son reglas que si se van a modificar, tienen que hacerse. En primer lugar, me parece a mí, si somos democráticos, con un debate amplio fuera del proceso electoral. Es decir, hay que utilizar los años que no son electorales para buscar las reformas al sistema electoral. Después del 31 de agosto o después de octubre para cerrarlo. Claro, ¿no? Sí, entonces nadie ahí todo el mundo tiene derecho a discutir en ese momento y a aportar, y saldrá la mejor reforma al sistema electoral, pero no hacer como intentó hacer el gobernador, trampa, digamos, en su favor, en su solo interés, para su solo sector político, y por supuesto confrontando con el resto de los sectores políticos que habían logrado una arquitectura un diseño político de alianza que evidentemente le habrá traído algún susto al gobernador, y por eso ha querido meter este decreto, ¿no? Usted fue constituyente de la última reforma. Sí. ¿El capítulo de elecciones se trató este tema? ¿O por qué no se incluyó, digamos? No se incluyó en la reforma del sistema electoral, me estás planteando, sí, en el de la Constitución en el año 2007, no se incluyó la parte, digamos, que tiene que ver con la estructura del sistema electoral. Sí se introdujeron algunas reformas en el sistema electoral de los municipios. Ahí es donde, por ejemplo, se planteó que tanto intendente, viceintendente como concejales no pueden reelegir más que una sola vez. Ahí hubo una reforma. Pero eso se intentó plantear como reforma para diputados y para gobernador, y no tuvimos éxito. Bien, Bruno, nos sumamos a la mesa. Hola, Gabriel, muy buenas noches. Bruno? Buenas noches. Bien. Bueno, ¿en qué lo perjudica a ECO en el armado de esa arquitectura que usted estaba describiendo recién? O hay un plan B en el caso de que este decreto del gobernador siga adelante? ¿Esa alianza tiene un plan B, diríamos? No, el decreto directamente ya es historia. El decreto ya no va sobre todo por los tiempos, ¿no? Los tiempos no dan para... O sea, lo que le quedaría al gobierno, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que es muy improbable que lo promuevan, porque hay muy pocas chances de que la Corte pueda abocarse a un tratamiento tan acelerado como se necesitaría, por un lado. Por otro lado, las cuestiones electorales del orden local, en general no se habilita la vía para... O sea que el propio Superior Tribunal de Justicia probablemente ni habilite la vía del recurso ordinario ante la Corte, y a lo mejor puede quedar un recurso de queja, pero estamos hablando de situaciones que yo creo que el gobierno incluso va a evaluar, tal vez no articularlas, digamos, ¿no? Sí. De todas maneras, si la articula, me parece que tiene poco tiempo. Y por otra parte, es tan clara la definición del Superior Tribunal de Justicia en lo que decía, digamos, no se puede cambiar las reglas. Vos podés discutir las reglas en otro momento, pero no cuando ya tenés lanzado el cronograma electoral. Esto es un poco lo que dice el Superior Tribunal de Justicia. ¿Y qué se buscaba con este decreto? ¿Qué se buscaba con el decreto? Impedir la construcción que ellos se enteraron que venía haciendo Encuentro por Corrientes y el Partido Justicialista, por ejemplo,
que es una ¿Algún ejemplo? Claro, pasa que la vida generó que haya convergencia de sectores peronistas y de sectores de ECO en distintos municipios. Y ya desde ahí venía la idea de parte de muchos lugares de ir juntos, de hacer alianzas municipales. Ahora, vos convergés ahí en la base, en el pueblo, como por citarte, San Luis del Palmar, en Montecasero, qué sé yo, un montón de lugares, ¿no? Un montón de lugares. Pero ¿qué pasa? Que esos partidos que convergían, o que convergen, mejor dicho, en esas alianzas municipales, claro, a nivel provincial quieren tener la propuesta de sus candidatos pegada a su propuesta municipal. Y lo que el decreto impedía es ese pegado. Lo que el decreto impedía es que vos, la boleta de esa alianza municipal, pudiera estar pegada a más de un candidato a gobernador. ¿Se entiende o no? Vamos a un ejemplo. Sí, claro. Sí. Esto que lo decíamos al aire recién, hace unos minutos con Bruno. La boleta de San Luis del Palmar, por ejemplo. O a ver, vamos a Capital. Sí. Cantero por un lado, que quiere ser candidato a intendente, y Achite por otro. Sí. ¿Esos dos tienen la posibilidad de ir con la boleta pegada de Colombia? Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero ese no es el caso donde el decreto legisla, porque en ese caso tanto Achite como Cantero van por encuentro por corriente. El caso que legisla o que impedía el decreto es aquel caso donde las alianzas son cruzadas entre dos alianzas diferentes. Por eso te decía el caso de San Luis del Palmar. Vos tenés en San Luis del Palmar una alianza donde convergen sectores o partidos de ECO y partidos del PJ y aliados, ¿no es cierto? Todos juntos en una gran alianza municipal. Entonces, esa alianza municipal va ahí pegado, por un lado, en un diseño de boleta con Ricardo Colombia, y en otra va ahí pegado con Martín Ascúa. ¿Se entiende o no? Sí. Y eso es lo que el decreto quería impedir, que no fueran pegadas a dos candidatos a gobernador. Bueno, pero está bueno debatirlo. Entonces, para ser más gráfico, el PJ, por supuesto, que va a trabajar su boleta en la Alianza Municipal de San Luis con el pegado de la boleta de Tincho Ascúa arriba. Y, por ejemplo, pongámosle el Partido Proyecto Corriente o mi partido, Libre del Sur, que somos de ECO, vamos a trabajar en San Luis del Palmar, la alianza de San Luis del Palmar, con el pegado de boleta hacia arriba, con Ricardo Colombia. ¿Se entiende cómo es el Es trabajo? un embrollo, pero bueno, estaría bueno debatirlo. Post elecciones me parece que hay que definir esto. Obvio. Muchas cosas del ámbito electoral. No, pero esto que estoy yo describiendo es algo que siempre se permitió en la legislación. Mejor dicho, en la legislación no está prohibido. Y los jueces han habilitado estas posibilidades en muchas ocasiones. Te digo como al pasar, el Rula Haddad fue intendente en su momento, llevando como en unas boletas a Camao Espínola y en otra boleta a Gustavo Valdés, por ejemplo, para poner un solo ejemplo que me viene en este momento, ¿no? Semborain también llevó 2 o 3 candidatos a gobernador. Había un intendente de Santo Tomé que llevó 2 candidatos. Después Mesa se da mucho San más Cosme, en el interior, sí. Mesa en Sascosme llevó también a Camao y a Gustavo Valdés. Bueno, eso pasaba. Parte de la idiosincrasia política sí, claro. de acá, de Corrientes. ¿Sí? Sí, ¿Bruno? No, claro, le iba a preguntar eso, si este tipo de conformación, ¿no? de este tipo de candidaturas, ¿no? que se permiten en una alianza y en otra alianza era nuevo, pero está describiendo que no es nuevo. No. Viene adelante. Mirá, todos lo conocemos al ex gobernador Morales, jujeño, ¿no es cierto? Sí. Bueno, él fue en una elección nacional, llevaba 3 candidatos a presidente. Él estaba enganchado a fuerzas políticas que tenían como referentes nacionales o como candidatos nacionales. Entonces él llevó 3 candidatos a presidente. Es decir, hay mucha tela para cortar sobre eso. Pero justamente para que el sistema sea lo más transparente posible, para que sea lo más justo posible, para que no engañe al elector, para que no se mueva confusión, todo esto hay que debatirlo fuera de los años electorales. Es sencillo. Sí.
sin ir más lejos, acá en Corrientes se propuso una reforma de la legislación electoral. Ustedes recordarán lo de la boleta única papel. La boleta única papel hubiera terminado con esta discusión, porque vos agarrás tu papel y vos con el lapicito hacés vos la combinación que te parezca, en un solo papel, a centímetro de distancia, con un lapicito vas haciendo las tildes donde te parezca. ¿No es cierto? Bueno, eso no se quiso. Se frenó. Eso, diputado. Eso el oficialismo no quiso discutir. Bien. Yendo a lo fino, a lo Sí, que viene, sí. ¿cómo está la conformación de alianzas, de cierre de candidatos? De cierre de candidatos, yo no tengo mayores novedades que las que, bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, que Gustavo Cantero es el candidato de Encuentro por Corrientes por Capital. Eso está apoyado por el 90% de las fuerzas políticas y varias agrupaciones sociales y sindicatos, digamos, que hemos tenido una reunión, una especie de lanzamiento interno, digamos, sobre fines de la semana pasada. Y bueno, parece que puede haber otra alternativa, yo no lo tengo confirmado, por parte del doctor Achite, que es parte también de Encuentro por Corrientes, y sería otra oferta para la candidatura a intendente. Inclusive me hablaron de otra oferta más y muy fuerte, de Manuel Aguirre. Claro, también se ha versionado, eso yo no tengo ninguna confirmación. A veces pasa que se especulan con determinados posicionamientos para después, bueno, cerrar con una otra cosa, en fin, por eso que no sé cuánto es cierto hay a mí me parece que lo que está muy instalado y que va a ser la propuesta central de Encuentro por Corrientes para la Intendencia de Capital es lo de Gustavo Cantero. Bien. Y bueno, lo de Achite, yo tengo entendido que el hombre quiere también medirse, digamos, así que hasta ahí es Bien. lo que puedo decir como más seguro, digamos. Bien, ¿y Libres del Sur? ¿Qué pretende? ¿Qué va a ocupar? No, nosotros estamos por empezar trabajando en alrededor de 20, 22 lugares de la provincia, donde tenemos distintos, o sea, tenemos dirigentes experimentados, después tenemos militancia, después tenemos gente que hemos ido incorporando en el último tiempo, o sea, tenemos un grupo de hombres y mujeres dispuestos a trabajar electoralmente, a apoyar. En algunos casos vamos a aportar candidatos a concejales en los municipios. Uh-huh. Tenemos alguna expectativa en las listas a legisladores provinciales, pero bueno, todavía hay tiempo para que se resuelva eso. De todas maneras, bueno, acá ha habido un entendimiento general en las fuerzas políticas de Encuentro por Corrientes que lo central es ir por el gobierno de la provincia, es decir, el centro, digamos, de los esfuerzos está puesto no tanto en mirarse el ombligo, la posición personal o la posición de tu partido, sino cómo hacer para tratar de lograr la mayor fortaleza política para intentar tener la opción de entrar en la segunda vuelta, y con eso nosotros creemos que si entramos en la segunda vuelta podemos ser una opción muy competitiva para ir por el gobierno, ¿no? Bien. Sí. Iba a decir, ¿y usted tiene alguna pretensión? La verdad es que en la medida que pueda ayudar, siempre estamos, digamos. Yo la verdad, por la altura de mi vida, la altura, o sea, por la edad que tengo, por el momento que ya estoy en mi vida, francamente, te digo sinceramente, mis esfuerzos no esta elección, sino las anteriores también, vengo haciendo mucho trabajo para promover a compañeras y compañeros de mi propio espacio. Eso es ahí donde tengo el mayor de mis esfuerzos, porque todo tiene un ciclo, hay que combinar, digamos, el protagonismo que uno quiera tener, hay que combinarlo también con la necesidad de que surjan nuevos elementos, nuevos dirigentes, nuevos militantes. Si no, la gente termina aburriéndose, digamos, de uno, y es necesario.
Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, lo de la renovación política, no hay que quedarse en la expresión simplemente oratoria, hay que tratar de llevarla a la práctica. De todas maneras, como esto es una experiencia fuerte, digamos, con un candidato de peso, y como estamos planteando ni más ni menos que el centro es tratar de entrar en segunda vuelta para ir por el gobierno, puede ser que también se evalúe, bueno, que un aporte uno tiene que hacer en determinado momento. Si eso se da, yo voy a estar disponible, digamos. Bien. En fin, eso, soy un hombre político, me gusta la política, me gusta asumir desafíos y, bueno, si hay que hacerlo, lo vamos a hacer, ¿viste? ¿Cuándo se va a conocer el compañero de Fórmula de Colombia? Y no lo sé, pero puede ser el mismo sábado, ¿viste? Sí, muchos están esperando hasta el sábado. Yo calculo, sin ánimo de, ¿viste? de traer cosas que desconozco, sino en todo caso por un tema de lectura política, a mí me parece que es probable que Ricardo Colombia esté buceando las posibilidades de algún candidato o candidata que venga del peronismo, como para fortalecer un poco su planteo político, para tener más base de sustentación, y de alguna manera me parece también replicar eso que fue una experiencia muy interesante, ¿no es cierto?, con cuando salimos de la intervención federal y entramos en los gobiernos nuestros correntinos, en esa experiencia que lo tuvo Ricardo Colombia y a Botón Galantini, avanzando en todo lo que fue la regularización de la situación de la provincia de Corrientes, ¿no? De todas maneras, referentes de la Alianza Limpiar Corrientes, sí, manifiestan que están abiertas las conversaciones en una potencial segunda vuelta, digamos. Ah, sí. Lo dejan en claro. Y yo creo que debe ser recíproco eso, ¿viste? Y además, independiente, esto es una opinión mía de Gabriel Romero, independientemente de lo que digan los dirigentes, si hay segunda vuelta, yo creo que va a haber una natural convergencia de estos dos sectores opositores contra la propuesta del oficialismo. Esa es mi opinión, digamos. Yo creo que independientemente de lo que digamos los dirigentes, la gente va a posicionar su voto en ese sentido, ¿no? ¿Cómo vio cómo ve la alianza La Libertad Avanza, esto que se dio con la Alondra, que particularmente creo que no nació? Sí. Y por el otro lado el sector de ahora liderado por Teque Romero, el sector libertario. Bueno, a mí me parece que lo de La Libertad Avanza terminó más achicado de lo que en principio parecía. Me parece que lo de la Alondra se fue desdibujando, deteriorando. La última noticia que tenemos es que hoy Casani renuncia a un ofrecimiento que aparentemente había tenido para acompañar en la vicegobernación. Algunos dicen que lo bajaron desde la Casa Rosada. Puede ser, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Puede ser, pero... Todo es factible. Pero si fue por todo y se termina bajando... Claro. La verdad a mí me parece que esa propuesta va a terminar seguramente con un número importante de votos, fidelizando los votos que ya son los que en Corrientes tiene La Libertad Avanza, más duro, digamos, más del lado del seguimiento de Milei, que lo que ordene Milei o Karina Milei van a ir a votar. Y me parece que los aportes de esos otros sectores que se plegaron a La Libertad Avanza van a ser escasos. Lo de la Alondra terminó desdibujándose. Y después la verdad que lo de Teque Romero pienso que le va a sacar algún voto a La Libertad Avanza, algún porcentaje, y todo eso está colaborando a un escenario de un voto desperdigado, de un voto distribuido en varias opciones, donde nosotros en Encuentro por Corrientes creemos sinceramente que vamos a llegar a estar en segunda vuelta, y con eso vamos a tener francamente una posición muy interesante para disputar el gobierno provincial.